Gracia y paz, les habla de nuevo Galamón, y ahora, para continuar con los temas de María, habiendo explicado los temas en los que se basará sobre todo, los que creo muy necesario hayan visto antes de ver los vídeos de sobre María, maternidad divina, sobre María, reina de los cielos, y el de intercesión de santos difuntos cuyos links adjunto en la parte inferior, si estás viendo este video en YouTube. Habiendo quedado muchas otras cosas claras, principalmente objeciones protestantes, procederé a explicar en este video el por qué decimos que María es abogada, no en cuanto al pecado como solo lo es Cristo, y corredentora, ambos dentro de su facultad, como la de todos nosotros de ser intercesora, lo cual, como expliqué ampliamente es completamente distinto de ser mediadora como solo Cristo es mediador, como expliqué además en mi video de Jesús como mediador según la Biblia. Y menciono esto no por hacer propaganda a mi videoteca, sino porque es necesario haber entendido principalmente esas cosas para entender esta verdad de fe, que es tremendamente tergiversada por los protestantes, dando una idea errada de lo que es nuestra fe. Usaré la Biblia protestante como en todos mis otros videos, empecemos de una vez. Jesús abogado en cuanto al pecado. Muchos protestantes, cuando nosotros alegamos que María es abogada nuestra, responden automáticamente un versículo que prácticamente lo tienen escrito en sus frentes, el cual es el siguiente. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 1 Juan 2, 1. Completamente cierto, pero el problema surge debido a que ellos cometen dos errores en cuanto a este pasaje. El primero es que agregan una palabra que no existe ni siquiera en sus Biblias, la palabra solo, en sus mentes, dando una interpretación distinta de lo que quiere decir la Biblia, leyendo ese pasaje de la siguiente manera. Solo un abogado tenemos, a Jesucristo el justo, nadie más es abogado. 1 Juan 2, 1. Como ven, el agregar la palabra solo cambia mucho el mensaje, pero aparte de esto, debemos notar que el pasaje real dice que, cuando nosotros pecamos, tenemos a Jesús como abogado. Es decir, que Jesús aboga por nosotros en cuanto al pecado, cosa completamente cierta, puesto que, como mencioné en mi video anterior, Jesús es mediador nuestro, en cuanto al pecado como sumo sacerdote nuestro, cosa que no negamos. El problema de los protestantes es que creen que hacemos que María reemplace a Jesús como abogado nuestro, que es en cuanto al perdón de los pecados, cosa falsa, puesto que María no media nuestra salvación ni le pedimos que nos salve ni que nos perdone los pecados ni nada similar. Lo que hacemos es asirnos a María como intercesora principal nuestra en cuanto a peticiones, dentro de las cuales están además las peticiones respecto a los dones de Dios que nos ayudan en nuestro camino a la salvación, no en cuanto a perdón de pecados. Puesto que no tiene nada de malo pedir dones a Dios para poder alcanzar la salvación, ni tampoco el presentar esas peticiones ayudados de otra persona, explicando el por qué decimos además que ella es mediadora, pero de las gracias de Dios, al ser intercesora, pero no mediadora de la forma en que solo Cristo es mediador como expliqué en mi anterior video. Nadie piensa que María salva, ni que María es diosa ni que reemplaza a Cristo como quieren hacer creer los protestantes, sino solo en cuanto a las peticiones que queremos presentar al Padre, puesto que Jesús en ninguna parte de la Biblia dice que solo le debamos pedir a Él para presentar nuestra petición al Padre, sino que dice que lo que pidamos en su nombre al Padre, se nos dará, cosa muy distinta como luego explicaré mejor. Veamos ahora lo siguiente. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7, 25. Claramente habla de que Jesús puede salvar, puesto que Jesús es mediador y también es intercesor nuestro, el resto son solo intercesores. Acá nos habla de que Jesús ejerce además su potestad como intercesor que es Él, además, no solo siendo intercesor, sino también mediador nuestro y abogado en cuanto al pecado, como solo es Él, puede darnos la salvación. Veamos lo respectivo a la intercesión. No solo Jesús intercesor. Si bien es cierto, hay algunos protestantes que entienden la diferencia nuestra entre mediador e intercesor, pero aún así, dicen que solo Jesús intercede, cosa falsa, pero primero veamos los siguientes pasajes. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8, 34. Los protestantes cambian en sus mentes el que también, por la frase único que, cambiando el significado y tergiversando las escrituras, veamos ahora el siguiente pasaje. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 26.
Nuevamente, como sabemos, el Espíritu Santo, quien también es Cristo, intercede por nosotros, pero no dice que solo el Espíritu Santo intercede por nosotros. Ese es un agregado tácito de parte de los protestantes, tergiversando la palabra y reforzando la idea errada que les dan a ellos sobre la capacidad de todos nosotros y de María para interceder por el resto, no significando ello que es reemplazar a Cristo como mediador único siendo sumo y eterno sacerdote. Veamos ahora lo siguiente. Dios aboga por nosotros. Veamos en la Biblia las veces que se menciona el que Dios abogue por nosotros aparte del pasaje de 1 Juan 2, 1. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Salmo 74, 22. Así dijo tu Señor, y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. Isaías 51, 22. El Redentor de ellos es el fuerte. Dios de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos. Jeremías 50, 34. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Lamentaciones 3, 58. Como vemos, en ninguna de las citas dice que solo Dios aboga por nosotros, incluso, especifica que la manera en cómo aboga Dios por nosotros es en cuanto a nuestras causas, a nuestras peticiones, cosa que en el Nuevo Testamento cambió, porque gracias a Cristo nosotros podemos acercarnos al Padre y ser intercesores para poder presentar peticiones en el nombre de Jesús. Todos podemos ser ahora intercesores. En el nuevo pacto con Cristo, cualquiera de nosotros puede ser intercesor en cuanto a los demás para presentar peticiones a Dios Padre gracias a la mediación de Cristo. Las peticiones que se presentan jamás son al margen de Cristo ni queriéndolo reemplazar como camino único hacia el Padre, sino que son guiadas, por medio, de ese camino único que es Jesús, hacia el Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14, 13, 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Juan 16, 23. Como vemos, en ninguna parte dice que solo debamos presentar peticiones directamente a Cristo, sino que cualquier cosa que presentemos en petición, más aún, pidiendo a alguien que se nos una en oración hacia el Padre en pro de una petición nuestra, puede ser dada por el Padre, todo ello gracias a la mediación de Jesús, por el cual podemos ahora ser intercesores. Entendiendo esto, veamos ahora lo siguiente. La posición de María. Como expliqué ampliamente en los vídeos anteriores, María es madre de Jesús hombre y Dios, y al ser así, ella al ser madre de Jesús, y sabiendo que desde el Antiguo Testamento, la madre era reina del reinado de su hijo, y se sentaba a la derecha del rey, entonces ella se hace reina del reinado de su hijo. Veamos el ejemplo que da Salomón respecto de cumplir el mandamiento de honrar al padre y a la madre, no limitándose a cumplir el mínimo indispensable ni superponiendo su autoridad como rey por encima de ella, sino lo contrario. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, y se inclinó ante ella, y volvió a sentarse en su trono, e hizo traer un trono para su madre, la cual se sentó a su diestra. Y ella dijo: una pequeña petición pretendo de ti, no me la niegues. Y el rey le dijo: pide, madre mía, que yo no te la negaré. 1 Reyes 2, 19, 20. Vemos la clara influencia y ventaja que tienen las peticiones de la madre del rey presentadas a su hijo mediante ella. Puesto que pedir a la madre no significa realizar una acción al margen de la autoridad del rey, sino todo lo contrario. Vemos la posición privilegiada que tiene la madre, para el tema en específico, María, siendo madre de Jesús Dios, y siendo ella reina, en cuanto a presentar peticiones, puesto que Jesús siendo perfecto, honra el mandamiento hacia los padres, no limitándose con el mínimo indispensable para no violarlo, sino que lo cumple con amor y no contrapone su potestad como Dios y como Rey nuestro por encima de la honra que le da a su madre ni lo usa para repudiarla como quieren hacer creer los protestantes. De la misma forma que Adonías pidió a Betsabé que le pida algo al rey Salomón y ella, al ser su madre, tuvo una especial influencia en cuanto a presentar peticiones, nosotros pedimos a María por intenciones nuestras para que junto con ella, las presentemos al Padre en el nombre de Jesús, no reemplazando a Jesús, sino confirmando su autoridad, puesto que si no es por Jesús, María no es nadie. Acepción de personas.
Algunos otros protestantes se oponen a la idea de que María sea privilegiada ante Jesús por ser su madre, alegando a que eso no puede ser, porque Dios no hace acepción de personas, pero ellos ignoran que la acepción de personas es tratar de manera inferior a determinadas personas basándose en prejuicios, cosa distinta a tener especial estima a algunas personas, no en cuanto a ellas mismas, sino en cuanto a la relación que tuvieron con Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Hechos 10, 34, 35. Vemos que se habla de la acepción de personas que claramente condena la Biblia, incluso, este pasaje aclara que el Señor se agrada del que respeta su nombre. Ahí está la diferencia, puesto que una cosa es hacer acepción de personas tratando de manera inferior a alguien y otra es tener estima a alguien en cuanto a la relación de ese alguien con Dios. Sigamos viendo la diferencia de la acepción con el tener especial estima. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Filipenses 2, 29. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. 1 Pedro 3, 4. Los protestantes quieren hacer creer que la estima especial que tenemos por María y la posición privilegiada que tiene ella respecto de Jesús por ser su madre, en lo que nos basamos para tenerla como principal y intercesora como en el caso de Betsabé con Salomón, es hacer acepción de personas, cosas completamente distintas. Sigamos con el tema. Ser buen intercesor. María es además nuestra principal intercesora, puesto que ella a la luz de la Biblia, cumple los requisitos que ella nos dice para poder presentar peticiones al Padre en nombre de Cristo, mencionaré algunas de ellas. Confianza. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 1 Juan 5, 14, 15. ¿No tuvo acaso plena confianza María al aceptar las palabras del ángel sin pedir pruebas como si pidieron algunos profetas para poder recién creer en Dios? Sí. Siendo así, ¿no es acaso mejor pedir que ella presente esa petición ante su Hijo Cristo que presentarla nosotros solos creyéndonos autosuficientes de la misma Madre de Jesús? Claro que sí. Fe. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. ¿No tuvo acaso María plena fe en Dios, aceptando que sea encarnado en su cuerpo el mismo Hijo de Dios, arriesgándose a ser repudiada por su esposo? Sí. Humildad. El deseo de los humildes oíste, oh Dios. Tú dispones su corazón, y haces atento tu oído. Salmo 10, 17. ¿No se hizo humilde acaso María al recibir las palabras del ángel haciéndose la plena sierva del Señor, además de dar gloria a Dios como Salvador cuando ella fue alabada por el mismo Espíritu Santo dentro de Elizabeth? Sí. Amor y respeto a su nombre. Deleítate a sí mismo en Dios, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino, y confía en Él, y Él hará. Salmo 37, 4, 5. ¿No se deleitó acaso María como nos dice la Biblia acerca de la grandeza de Dios el cual actuó de gran manera en ella, dando a Dios gloria y alabanza? Sí. Es por estas cosas por las que decimos que María es abogada en cuanto a peticiones y corredentora ayudándonos con su intermediación a poder recibir las gracias y dones que Dios nos da para poder alcanzar mejor la salvación, y todo esto dentro de su capacidad como intercesora, no suplantando a Cristo como mediador del pecado como solo lo es Él, sino en cuanto a las peticiones presentadas al Padre en el nombre de Cristo, de quien es ella, María, es sierva en todo momento. Espero les haya gustado este video. Para más información sobre otros temas de fe, no se olviden de visitar nuestra página de Facebook, Defensa Católica, y sobre todo dándole un clic en me gusta. Jejeje, Dios los bendiga.